Vamos a comenzar a responder estas preguntas de manera independiente, nuestro Padre guía espiritual y al mismo tiempo, pues yo como representante a nivel filosófico y teológico de estos grupos oasis. Sin habernos puesto de acuerdo, vamos a responder a estas preguntas. Estas mismas preguntas se le mandan a nuestro Padre guía espiritual. Él las hace sin conocer nuestras respuestas y nosotros también de manera autónoma, desde Ser Familia en los Oasis, a nivel formativo, respondemos también a las mismas. Escuchemos entonces la respuesta del Padre Abad y después las respuestas de Ser Familia desde su coordinación o dirección formativa filosófico-teológica. Primera pregunta de los oasis, sexto mandamiento, tercer y cuarto punto. Estudiado en los grupos de Ser Familia. Primera pregunta. ¿Por qué cuando leemos en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, que Adán y Eva comen del fruto prohibido, por qué se dice que vieron su desnudez y se vistieron? Que cosieron, que prepararon ropa para taparse con las mismas plantas, con las mismas hojas de la vegetación existente en ese momento de la creación. Es decir, ¿por qué la desnudez es vista como algo malo? Si al contrario, si vestirse y taparse es algo bueno. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que haber comido de ese fruto nos lleva a algo bueno, como es cubrir nuestra desnudez. Vale, una pregunta como se ve muy compleja y muy interesante, hecha por el grupo juvenil. Después con lo que decían los jóvenes, si no recuerdo mal ahora las preguntas, bueno, a ver, digo, antes de cometer el pecado original, había un orden en nuestra naturaleza. Entonces no estaba esa concupiscencia herida, ¿sí? Entonces estaba todo sujeto, nuestra inteligencia y voluntad, ¿sí? Mejor dicho, todo el mundo afectivo, toda nuestra sensibilidad, sujeto a la inteligencia y la voluntad y esta a la gracia. Entonces no había ese desorden, entonces no sabían que estaban desnudos, no estaba ese desorden. Después del pecado original sí empieza a haber esa concupiscencia, esa herida, entonces ahí es cuando se dan cuenta, y ahí uno puede repasar el texto del Génesis, ¿no? Que se dan cuenta que estaban desnudos después de haber pecado, antes había un orden, ¿sí? Primera pregunta. ¿Por qué cuando leemos en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, que Adán y Eva comen del fruto prohibido, por qué se dice que vieron su desnudez y se vistieron? Cuando hablamos de desnudez, la desnudez, estamos hablando, imaginémonos un niño recién nacido. Un niño recién nacido nace completamente desnudo. Esa desnudez en ese momento que representa la pureza, representa la naturaleza prístina, pura, hermosa, bella, que hay que respetar, que hay que cuidar, porque no hay nada más delicado, más precioso que un bebé y más débil, más aquel sujeto al que hay que cuidar que cualquier otro sobre la tierra, que un bebé. Y todavía más recién nacido, en donde hay que prestarle todos los servicios, todas las atenciones médicas, de salubridad, eh, de primeros auxilios muchas veces para que el niño pueda respirar, limpiar toda la parte de las mucosas, quitarle todos los líquidos procedentes de ese líquido amniótico, dejarle todas las vías respiratorias libres, porque es un recién nacido. Empieza la vida fuera de ese vientre materno y empieza la vida de manera independiente. De hecho, lo primero que se hace
después de despertarle esa reacción natural hacia el llanto, para que el mismo niño inicie esta autonomía, para que se comiencen a despertar esas reacciones primarias en él, que le permitirán sobrevivir. Entonces, ¿por qué damos este contexto? Porque estamos creando una situación de la realidad donde se pueda entender este sentido bíblico de la desnudez. En este caso, la desnudez es algo bueno, es algo bello. Y así como el niño recién nacido no sabe que está desnudo, porque está entrando a una nueva etapa, como es la de recién nacido, nunca mejor dicho, con esta expresión, asimismo, Adán y Eva vivían en esa perfección, en ese paraíso, sin ellos tomar conciencia de la belleza que ya poseían, porque era todo bueno. No había que distinguir entre el bien y el mal, porque no había mal. Todo era bueno, todo era bello, todo era perfecto. Eran todas las cualidades preternaturales, eran inmortales. No morían, tampoco se enfermaban. Sí se podían reproducir, pero por supuesto, porque es el comienzo de la vida. Claro que ya estaba la apertura de la procreación. De hecho, por eso Dios busca a la mujer, crea a la mujer, porque el hombre se ve solo. Él solo no puede dar origen a la vida. Y de allí surge la mujer, ¿verdad? Como esta complementariedad perfecta que dará lugar a la continuidad del género humano. Pero esta procreación era sin dolor. Y eran los hijos en este paraíso que ya tenían la vida eterna. ¿Vale? Entonces, teniendo esto claro, se puede entender ahora la secuencia del fruto prohibido y cómo ven la desnudez. Entonces, el hecho de decir y se vieron desnudos, ahora hay que dar otro paso a la comprensión de la cita bíblica. En este momento, en esta secuencia de la cita bíblica, lo que se quiere decir es que entró el mal y lo vieron. Entonces, como decir, entró la malicia, ya dejaron de verse con ojos puros. Eva estaba desnuda, Adán estaban desnudos y entró la malicia. Ya no se veían con ojos de pureza, sino que ya se veían con ojos de el deseo, pero un deseo que ya obviamente ya existía, porque como hemos dicho, ya en el paraíso el deseo era bueno en sí, porque iba a llevar a la procreación, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Pero ahora esta segunda idea no es el mismo deseo, es un deseo malicioso, en donde no veo al otro con pureza, sino con impureza. Ya puedo comenzar a ver al otro como objeto, como aquel sujeto que se convierte en una cosa que me satisfaga mis deseos, lo que se conoce con el nombre de concupiscencia. Son unos deseos que quieren ser realizados haciendo uso mal habido del otro. Porque un deseo puro de unión con el otro no es concupiscencia. Concupiscencia es un término donde surge un deseo impuro. Porque lo hemos dicho en otras respuestas que hemos venido dando, lo más natural del mundo es que un hombre y una mujer se amen y quieran unirse en todas las esferas, mental, espiritual y también física. Pero hemos dicho que no se puede instrumentalizar, decir, solo me uno a nivel físico, pero no a nivel del alma, no a nivel del espíritu, no a nivel mental, no a nivel social. Hemos dicho, ¿verdad? Que sería eso justamente una instrumentalización. Y eso justamente es ver la desnudez. Ver la desnudez, por lo tanto, en este sentido quiere decir, entró la malicia en mi manera de mirar al otro. En este caso, el hombre, entró la malicia en la manera de verse a sí mismo y en la manera de ver al otro. Ok, volviendo al caso del niño, volvemos al caso del infante. El niño nace completamente puro y pongamos el caso, ¿verdad? Se le comienza
Como ya dije, se le aplican todas las medidas de auxilio. El niño pues queda perfecto. El niño empieza con una autonomía plena, obviamente dependiendo de unos padres que velen por él, obviamente. Porque de todos los seres creados, el ser humano es el que más requiere tiempo para una total independencia moral, intelectual y física. Pero me refiero que él ya comienza a hacer sus funciones primarias, como el de poder recibir alimento por él mismo, en el sentido de que su metabolismo es autónomo, obviamente que necesita una madre que se lo dé el alimento, pero él mismo lo puede procesar con su estómago, con todo su sistema metabólico, y también lo puede evacuar, ¿vale? Él mismo puede ser capaz de pedir con el llanto cuando tiene hambre, cuando tiene frío, en ese sentido, autonomía. Vale, entonces volviendo a este ejemplo, para completar la respuesta, ¿cuál respuesta? Porque la desnudez se ve de una forma peyorativa, ¿vale? Entonces, hemos dicho que no, que en un primer momento, el momento originario, la desnudez es algo bello, hermoso. Ahora que se comió ese fruto prohibido, que se desobedeció a Dios, entra la malicia. ¿Por qué? Hemos dicho porque entra el mal. Entonces ya el hombre tiene una mirada de malicia hacia sí mismo y hacia el otro. Pongamos el ejemplo en este bebé. El bebé pues se le da, se entrega a su familia, ya recibió los primeros auxilios y se le entrega otra vez a sus padres, a su madre. Salen del hospital y pongamos el caso que es una madre degenerada, vamos a poner este caso, ¿no? Y que en vez de amar a su hijo y protegerlo, le hace maldades de todo tipo, ¿ok? Como se ha visto muchas veces en la prensa roja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que esta madre sea degenerada? Por lo tanto, realice actos de degeneración contra su hijo, porque entró en ella la malicia y se dejó atrapar por ella, porque no solamente es que entre la malicia, sino la obedece. Y al obedecerla, desobedece a Dios. ¿Ok? Entonces, ahí se ve la malicia, es decir, se ve el antes y el después, una naturaleza hermosa de su bebé. Ella misma fue instrumento natural para que su hijo se desarrollara con todo amor, con toda paciencia durante 9 meses. El niño nace, se le entrega a la madre después del nacimiento, ¿vale? Se pone en su regazo y la madre, en vez de lo natural, es de cuidar esa desnudez de este bebé, entra entonces en ella, ahora vemos el después, aquello que estaba hecho para protegerlo, una madre estaba hecha, toda preparada con amor, de hecho los 9 meses en esa barriguita han servido para que ella vaya amando a ese bebé poco a poco, poco a poco. Después el momento del parto, que es un momento de tanta unión espiritual con ese hijo, pues ahora lo natural, la desnudez, volvemos al tema, es que ella ame a ese hijo y lo proteja desde todo punto de vista, su cuerpo, su psicología. Y en cambio, ella se deja llevar por la concupiscencia y en vez de a ese pequeño proveerle de todos los cuidados mínimos, le aplica unos cuidados degenerados, ¿no? Entonces es algo terrible. Es a eso a lo que se refiere esa parte del Génesis, ¿no? El hombre, pudiendo respetar esa naturaleza buena, da el paso, desobedece a Dios, ¿vale? Y entra el mal. Entonces, se ve ahora claramente, en vez de esta madre seguir el bien por naturaleza, incluso hasta por naturaleza, se deja llevar por la malicia, entra en la malicia y corresponde con actos de maldad, ¿vale? Porque la concupiscencia es mala en el sentido cuando nos dejamos llevar por ella. No solo por ser tentados, sino por caer en ella. ¿Vale? Entonces,
he puesto un caso tan delicado porque es muy visible y es contundente, no cabe la menor duda, ¿vale? Vale, esta en cuanto a la pregunta sobre por qué el, el hecho de comer el fruto nos lleva a vestirnos. Cuando vestirse es algo bueno, pero es que tenemos que entender todos los elementos de la cita, ¿vale? Entonces, aquí, cuando Adán y Eva se visten, ¿qué significa? Que Adán y Eva descubren el mal que hicieron. Dejaron entrar la malicia a sus vidas y ahora ven, el vestirse significa vamos a protegernos. ¿Por qué? Porque entró la malicia. Entonces, ahora ya los seres humanos no me van a ver con ojos puros. Entonces, como ya no me van a ver necesariamente con ojos puros, me visto. Entonces, vestirse en este caso es tratar de mantener aquella desnudez, ¿vale? Pero que ya perdí de alguna manera con la moral. Ese vestirse ahora significa recobrar con una legislación, con un decálogo, con legislando unas leyes que permitan el respeto y que prohíban cualquier hecho que atente contra la impureza o contra la vida o contra la propiedad privada o contra cualquiera de los derechos propios de un ser humano. Ese vestirse significa, vamos a ver cómo recuperamos aquello que perdimos. Pero claro, nunca es lo mismo, porque ya entró la malicia, ya entró el mal. Entonces, ahora, por toda la eternidad, hasta que vuelva Jesucristo, estamos en batalla. Es decir, tenemos que protegernos, cuidar a nuestros hijos, cuidar a la sociedad con un sistema moral sólido que evite monstruosidades, que evite degradaciones, que evite, ¿vale?, todos estos atentados contra la vida humana, contra la castidad, contra la integralidad de cada ser humano. Un ser humano no es una cosa, sino que es un sujeto y necesita y tiene que ser respetado intrínsecamente, ¿no? Independientemente de su raza, de su origen social, de todo. Es un ser humano, imagen de Dios.